Y ahora daremos inicio a la ponencia, la estadística y sus múltiples áreas de aplicación, por el maestro Horacio Muñoz Durán. Muñoz Durán es ingeniero industrial con la especialidad en desarrollo empresarial por el Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán. Posee estudios de maestría en procesos educativos en la Universidad Autónoma Chapingo, además de una especialidad en métodos estadísticos por el Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT. Actualmente es candidato para obtener el grado de doctor en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Ha realizado publicaciones de artículos científicos, notas de investigación y ponencias en el área educativa desde las perspectivas empírico-analítica y comprensiva. Es docente base en el CPT número 2 de Texcoco y profesor interino en la UAMEX y en la UAP Acolman. Desarrolló un manual de texto para la materia de matemáticas financieras como tesis de su maestría en finanzas. Lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar con todos y todas ustedes. Agradezco en primer lugar al doctor Ranulfo, coordinador de la UAM Campus Acolman, la Unidad Académica Profesional Acolman, a la maestra Eileen Moncayo Villiconti, que hoy nos acompaña. Maestra, gracias por acompañarnos y por el respaldo y la confianza para estar en este tipo de eventos que por supuesto a todos nos ayudan y nos retroalimentan. Y desde luego al doctor Félix Fernández, quien es un catedrático por excelencia y que desde luego siempre cuando hemos tenido la oportunidad de compartir espacios con él, pues nos ha ayudado bastante a intentar ser mejores como docentes y también como personas. Doctor Félix, muchas gracias por la invitación. Estudiantes de las diferentes instituciones, colegas y docentes de otros planteles también, pues muy bienvenidos. Vamos a iniciar este día con esta charla que a un servidor le toca impartir, que pues bueno, la hemos titulado como tal, La estadística y sus múltiples áreas de aplicación. Hemos escuchado en varios espacios y creo que las redes sociales en Zoom. Una disculpa, voy a salir, tiene el teclado por aquí. Sí, me indican si ya se ve la presentación en Zoom. Una disculpa, no se había puesto, parece que ya se observa, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, pues de aquí partíamos entonces. Les comentaba que hemos visto en diferentes escenarios, inclusive en las redes como en YouTube, ¿verdad? Y varios grupos en Facebook, entre otros, que se habla mucho de estadística. Inclusive estamos casi saliendo de un momento pues muy complicado para el mundo, en donde la estadística jugó un papel muy importante, que desde luego fue pues la pandemia que nos trajo algunas situaciones dolorosas, pero también algunas enseñanzas importantes. Y sobre ello quiero el día de hoy compartir con ustedes estas áreas del conocimiento en las cuales esta disciplina que algunos llaman la gramática de la ciencia, ¿sí? Por todo lo que implica tener un conocimiento y sus áreas de aplicación. Vamos a hablar en este tiempo que nos corresponde, haciendo uso de 3 momentos. En el primer momento hablaremos de su importancia, ¿sí? De su definición, que dicho sea de paso, la Real Sociedad en Inglaterra se planteó en 1898 qué es la estadística. Y al momento hay una infinidad de definiciones importantes, pero
quizá lo interesante no es tanto a qué se refiere el concepto, sino la aplicación y cómo nos puede ayudar en las diferentes áreas. Luego vamos a detonar con los métodos estadísticos aplicados, sí, que acabamos de ver en la conferencia que me antecedió, un modelo de series de tiempo, ¿verdad? Donde se analizan correlaciones y ahí se hablaba de la T de Gosset, conocida por todos nosotros como la T de Student. Y entendiendo, por supuesto, que la estadística tiene una clasificación al menos de 3 formas: descriptiva e inferencial, la segunda paramétrica y no paramétrica, entendiendo lo no paramétrico como aquellos datos que siguen una distribución libre, y otra forma de entenderla es mediante el análisis de datos univariados, bivariados y, por supuesto, multivariados, que es una de las aplicaciones en las cuales un servidor se desempeña, enfocado a las ciencias sociales, específicamente en educación, y otra de ellas en bioestadística, la licenciatura de nutrición en el campus en la Unidad Académica Profesional a Colman. El momento 3, pues ya entraremos de lleno a algunos ejemplos particulares en cuanto a la economía, por ejemplo, la administración, la biología, entre otros. Bueno, pues partiendo de esto, se cree, algunos autores lo comentan así, que esta disciplina es importante porque contribuye a la toma de decisiones con fundamento científico mediante el uso de técnicas de análisis, ¿verdad? Habría que preguntarnos si son métodos o son técnicas, o desde qué perspectiva le llaman técnicas. Sí, desde la tradición a lo mejor, o el paradigma positivista, o de qué perspectiva. Y continúa diciendo para el uso o con el uso de métodos numéricos, sí, perdón, de datos numéricos y datos categóricos. Y aquí es justamente donde hay un área muy, muy interesante en la estadística que tiene que ver con análisis de datos categóricos cuando se utilizan, por ejemplo, modelos lineales generalizados, entre otras temáticas. Siendo así, por ejemplo, este autor y otros en el 2020 la definieron no tanto como la ciencia o la rama de las matemáticas que se encarga de obtener información, ¿sí? Organizarla, clasificarla, analizarla y presentarla para la toma de decisiones. Ese es un proceso ya conocido de este método, pero ellos dicen, estudia patrones, comportamientos, ¿sí? De los datos registrados para decidir si estos comportamientos, si estos patrones, si estos movimientos de aquello que estamos investigando, pues definitivamente son significativos para nuestro estudio, o a lo mejor no provienen o sí de la aleatoriedad. ¿Por qué más es importante? Se dice que es vital para muchos aspectos en la vida actual. El mismo autor así lo considera, que es vital para aspectos de la vida actual, porque hablando en algunas áreas, por ejemplo, desde comprender el comportamiento en la economía actual hasta la planificación de nuevos nexos de comunicación y la mejora, por ejemplo, en algunos servicios o áreas del sector salud o públicos. También Alonso, quien hace un estudio específico sobre el marketing y la estadística, él menciona que la estadística aplicada contribuye de forma interesante como una herramienta de gran valor para los principales ejecutivos de una empresa, ya que ésta se puede utilizar como un recurso para la toma de decisiones. Y él hace hincapié por ahí en la página 29 de un artículo que yo he estado revisando por una investigación personal que estoy haciendo, y él menciona que es pertinente crear una cultura estadística en el interior de las organizaciones. Ahorita les voy a comentar por qué se hace esta aseveración. Ya derivado de esto, no debemos, colegas, olvidar que como tal la estadística nace como la ciencia del Estado. Una primera definición la podríamos ver así: ¿qué es la estadística? Ciencia del Estado. ¿Por qué? Porque surgió justamente en el área, vamos a decir así, del gobierno, de la política, donde se requería información sobre las defunciones, sobre
en tiempos antiguos cuántas personas mayores de 20 de edad podían ir a la guerra, se empezaban a hacer los primeros censos. Entonces, un primer momento es que esta disciplina es conocida como la ciencia del Estado. Por eso en 1800, allá en Inglaterra, se preguntan, bueno, ¿y qué es entonces? Porque el segundo momento lo abarca como la ciencia de los datos, la ciencia de la información. Luego surgen modelos probabilísticos interesantes donde ya se empieza a combinar la estadística descriptiva con la probabilidad para llevar a cabo lo que hoy en día se conoce como la estadística inferencial. Y el cuarto momento, pues nace con el matemático belga Adolfo Quetelet, quien aplica todo lo que se derivó de las ciencias duras, de las ciencias exactas, como la física, ¿sí? De las ciencias experimentales, la biología, ¿sí? Los experimentos que realizó Fisher en la parte de agricultura, lo lleva a las ciencias sociales. Y ya estando ahí en esta parte de las ciencias sociales, se lo conoce lo que hoy en día podríamos entender como la estadística moderna, donde se aplicaron modelos a la al área de sociología, educación, administración, economía, ¿sí? Con una materia pues muy hermosa desde el punto de vista conocida como econometría. Dicho sea de paso, voy a regresar a la diapositiva anterior porque recomiendo mucho este libro de Stigler que habla sobre la historia de la estadística. Él se basa en los 7 pilares de la sabiduría, los 7 columnas de la sabiduría, tomando como referencia un proverbio bíblico de Proverbios 9:1, donde dice que se edificó la casa sobre 9 columnas. Y él asocia la sabiduría estadística o los 7 pilares de la sabiduría estadística sobre 7 descubrimientos importantes que, como bien lo decía hace un momento, parten de la estadística descriptiva a lo que hoy en día conocemos como estadística moderna. Es muy recomendable. Ahora, ya entrando a la parte del momento 2, lo que les decía hace un momento, si hablamos de estadística univariada, sus métodos quizás muy conocidos ya por todos nosotros, como las medidas de tendencia central, ¿sí? Los promedios, cuando estos se trabajan para datos agrupados, cuando se trabajan, o cómo interpretar o dar lectura a un dato cuando la distribución no tiene un comportamiento normal, ¿sí? También están las medidas de posición no centrales, las medidas de forma, las medidas de dispersión o variabilidad. Podríamos hacer también alguna estimación ya en la cuestión de estadística inferencial con la prueba de hipótesis, o sea, para hacer un contraste de la hipótesis entre el estadístico y el parámetro, recordando que un estadístico, pues por supuesto, tiene que ver con la descripción numérica del comportamiento de una variable o de una observación de una muestra, y un parámetro es la descripción numérica de un dato o de una observación de una población. Ya para la parte bivariada, el análisis de regresión lineal simple, TED-Student, prueba de Wilcoxon, G cuadrada o Chi cuadrada, la Udemann-Whitney, ya son pruebas específicas para datos que cumplen con una particularidad meramente especial. Y la última parte, que es donde creo que nos debemos enfocar, porque hoy en día cada suceso social, cada suceso económico es difícil o es complicado pensarlo como dependiente de una sola variable. Siempre se asocian más variables a su alrededor. Y hoy en día la estadística multivariada o multivariable, como algunos le llaman, pues tiene modelos en donde se pueden combinar tanto variables cuantitativas, ¿sí? O de naturaleza cuantitativa con variables de naturaleza cualitativa, y con base a ello, pues construir algunas regresiones o asociaciones para la toma de decisiones. Anotamos por ahí también Friedman, Kruskal-Wallis, por ejemplo, y el ANOVA. Pensando en sus áreas de aplicación, tendríamos que hacernos una pregunta: ¿hacia dónde vamos con esta idea de estudiar estadística, de conocer sus métodos? Fíjense que los autores que ahí se citan, encabezados por Palmeiro Silva, ellos en un artículo que publicaron no hace mucho sobre la forma en cómo se estaba dando a conocer en América la información con relación al COVID, si me explico, a sus tendencias y demás, y ellos hablaron sobre
la alfabetización estadística. ¿Sí? Aquí fue una parte que tomé un extracto de ese artículo en donde ellos mencionan que se entiende por alfabetización estadística la habilidad para leer, es decir, comprender, dar lectura o quizá interpretar la tendencia que un gráfico muestra, porque miramos los gráficos, ¿se acuerdan? Sí, y a veces nos asustamos cuando decían, mira, va a la alza o va creciendo y qué va a suceder, y los economistas también hacían algunas proyecciones, ya no se diga el sector salud, pero además de leer, dice interpretar, evaluar críticamente. Creo que el pensamiento crítico enfocado a la estadística es algo que debemos trabajar en las instituciones, y se complementa diciendo discutir y comunicar. O sea, si ya se tiene la información, si ya vimos el artículo, si ya vimos la publicación de la última tendencia sobre tu tema de interés, hay que discutirlo, sí hay que analizarlo, independientemente de la revista donde se haya publicado. Esa es una sugerencia que le entendí a estos autores. Dice, para comunicar la información estadística y su significado, porque pues hay muchos significados. Lo que puede significar para un economista un dato, a lo mejor para un sociólogo no significa lo mismo. Hay sentidos, ¿sí? La forma en como cada quien lo visualiza, y hay significados, o sea, de diferente manera de percibir la información. Ahí el dilema, ¿no? Sobre si se interpreta o no desde la postura positivista o solo se interpreta desde lo hermenéutico. Ese es un tema muy interesante, ¿sí? En el cual no hay acuerdo hasta el momento que yo haya encontrado. Pero mientras el debate siga, pues se va a ir construyendo el conocimiento. Algunos ejemplos de esto, vamos a mencionar, el libro de Walpole menciona varios, yo he trabajado algunos de estos, específicamente les digo en educación y en la parte de administración. Por leer el de la medicina, médico investigador podría pensar en investigar si beber café, ¿sí?, incrementa el riesgo de cáncer en los seres humanos. Y no se trata de preguntar cuántos toman café, pues de los 60 o que estamos aquí o más, ¿sí? Y de la cantidad que está en Zoom, casi los 200, decir, bueno, el 27% no toma café, y luego le preguntamos que si tiene una familiar con cáncer o que si él tiene y demás. O sea, no es una encuesta así como así, se puede hacer mediante el riesgo relativo, la razón de momios, para ver las tendencias de la probabilidad. Hace algunos meses, un servidor también trabajó un artículo, una nota de investigación que ahorita la voy a comentar, en donde se observaban las tendencias de las probabilidades con base a la evaluación de los docentes. Pero ese es un ejemplo. En la medicina hay más. En la ingeniería, decidir con base a datos muestrales si hay diferencia entre la precisión de un tipo de medidor y de otro. ¿Sí? En economía, en sociología. No los voy a leer todos estos, ahí quedan en la lámina, con la intención de entrar un poquito más a casos prácticos de esta disciplina. Estos casos prácticos son investigaciones propias que un servidor ha estado trabajando, y quise mostrarles algunas para hablar un poco más de lo que yo hice, porque también puedo comprender o entender lo que alguien más hace, pero no lo podría explicar de la misma manera en que lo hizo el autor. Por ejemplo, esta es una nota de investigación en una revista Q3 del INIFAB, en la remesca en el área de filosofía. Trabajamos el desempeño docente en los bachilleratos tecnológicos, sí, un análisis estadístico de datos categóricos. La gráfica de la derecha, que se ve o el gráfico de la derecha que se ve con colores, sí, esos colores son las áreas de conocimiento en un bachillerato. Ciencias sociales, matemáticas, área profesional, porque es un bachillerato tecnológico, por lo tanto hay una formación como tal en la parte profesional, ciencias experimentales y demás. Las últimas dos líneas, que es la azul, sí, y la color como magenta,
se ve unas líneas que van de forma descendente. ¿Eso qué significa? La probabilidad de que un alumno evaluara a los maestros de ciencias sociales con puntajes altos. ¿Qué significa? Que en esa institución los alumnos prefieren, por ser bachillerato tecnológico, materias del módulo profesional. Si están estudiando técnicos en gastronomía, pues a lo mejor conoce la cocina vegetariana, el arte culinario, etcétera. Y de esta misma fuente de datos, y hay mucho que se puede comentar de esto se hizo a través de modelos lineales generalizados, y que es un área de la estadística muy interesante. Y derivado de esos datos, me paso a la siguiente, se trabajó, pero ahora desde la perspectiva de los métodos multivariados o multivariantes, desde la estadística. ¿Y qué nos arrojó en este análisis que se realizó? Bueno, que además de que los alumnos prefieren evaluar a los profesores del área tecnológica y de matemática de mejor manera, el análisis multivariante nos dijo la pregunta, el reactivo o el ítem del cuestionario que fue el que mayor carga factorial obtuvo, es decir, aquel que tiene mayor evaluación según esta técnica estadística. Y resulta que el docente pregunte por el estado de ánimo en los estudiantes, por su situación emocional en ese contexto, en ese momento y en esa escuela, fue el ítem que mayor puntaje obtuvo. Mientras que algunos ítems, por ejemplo, lo clásico, es decir, a mí me interesa que mi maestro sepa mucho de la materia y tenga harta experiencia en el área. Se preguntó eso. Y ahí no, sí se calificó como con .5, .55 más o menos fue la carga factorial, pero no, definitivamente no fue una de las cuestiones que sobresalieron en esta investigación. Ya para ir cerrando, este fue otro artículo que se publicó en el Perú, en una revista también indexada en el Perú, con una coautoría de un estudiante de una universidad de Canadá, en donde se midió el liderazgo en las empresas de Latinoamérica mediante el trabajo remoto. Todo esto fue en tiempos de COVID. Y en la parte izquierda ven unos gráficos hablando un poco de los software como Python, R, etcétera. Les recomiendo mucho DataViv, así se llama DataViv, y ahí es una cuestión maravillosa. Es un software francés que se está extendiendo de Madrid hacia México y hacia otros continentes y países. Ya para finalizar, pues estoy también como editor de algunas revistas indexadas a Google Academic, y todo artículo que se aprueba tiene DOI. Estamos trabajando después de 2 años para formar un equipo y consolidarlo. Ahora formo parte del comité editorial por si en algún momento estuviesen interesados. Les agradezco mucho. Tengo un pequeño canal en YouTube donde enseño principalmente estadística no paramétrica aplicada a las ciencias de la salud, y por si es de su interés, también ahí están mis correos y en mi número de celular. Doctor Félix, muchísimas gracias. Maestra Villeconti, gracias por estar acompañándonos en este día. Gracias a todos los que están en la sala presentes y a los que nos acompañan de manera virtual. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, maestro Muñoz. Tenemos 5 minutos para preguntas. Lo que se decide aquí, el auditorio presente, tenemos una pregunta. ¿Cómo cree que se pueda alentar a las personas a investigar por su cuenta para alcanzar la alfabetización estadística? ¿Para alcanzar qué, perdón? Sí. Miren, en mi experiencia personal, llegué a la investigación por un libro justamente de esta universidad, no sé si es de este campus o del norte, sí, que habla justamente sobre evaluación del desempeño docente. Y con pláticas con mis estudiantes, por ejemplo, me decían, ¿por qué el maestro sí evalúa al alumno y el alumno al maestro no? En el contexto donde yo laboro, en el medio superior, ya en la UAM ya se tienen este tipo de prácticas. Y a partir de ahí empecé a acercarme
a responder preguntas. Entonces, lo primero sería, pues, cuestionar lo que existe, cuestionar la realidad, ¿sí? Posteriormente, si la línea de investigación o el área de investigación se va a encaminar o se va a enfocar a la parte de la investigación científica, donde se requieren los métodos estadísticos, ¿qué hice en lo personal? Pues además de que me gusta la materia, platicando con otros grupos de colegas que hacen algo similar a lo que yo investigo, pues me di cuenta que ese grupo de colegas, cuando requerían análisis estadístico en sus investigaciones, buscaban a alguien que les ayudara en lo estadístico. Y yo en lo personal, pues me acerqué al CIMAT, al Centro de Investigación en Matemáticas, y tomé mejor una especialidad en métodos estadísticos en la área que yo quería y empecé a ver, porque también hay libros, por ejemplo, cómo mentir con estadísticas, cómo investigar sin estadística. Hay 3 tipos de mentiras, tal, 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 y las estadísticas. Entonces, si te empiezas a leer ello, puede que en algún momento digas cosas que no tienes que decir con base a números que pareciera que son realidades. Entonces, yo considero que a través de la formación, de la pasión, de la disciplina, en el área que se desea investigar. Eso es lo que consideraría. Muchas gracias, maestro. Una pregunta más del auditorio. Tenemos otra pregunta por aquí de Zoom. Si no, yo les pregunto. ¿Cómo cree que se puedan alcanzar acuerdos para una variable estándar? Una variable estándar. ¿Cómo se puede alcanzar un acuerdo para una variable estándar? Me imagino que lo que se intenta ahí decir es cómo se podría estandarizar el comportamiento de una variable, ¿sí? Pues de entrada habría que correrla, ¿sí? Para ver valga la expresión, su comportamiento, ver si esta sigue una distribución Poisson, no sé, sigue una distribución la básica, la clásica, una distribución gaussiana, ¿sí? Normal, o sigue una distribución, además de la Poisson y de la gaussiana, podría ser algún otro tipo de distribuciones enfocada a lo numérico, sí, logarítmica, etcétera. Entonces, al momento en que se corre, se realiza el análisis, se ve y para intentar normalizarla, se cumple con esto, haciendo las pruebas, por ejemplo, Kolmogorov, Smirnov o Shapiro-Wilk, e identificando el propósito, ¿sí? Las preguntas por las cuales se quiere hacer esta investigación, podría ser una de las maneras que considero que podría trabajar, sabiendo el comportamiento de la misma. Muchas gracias, maestro Horacio Muñoz. Un aplauso para despedir a nuestro